Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca de las clases de sujeto. Para ello te pido por favor que tengas a la mano tu libro de lenguaje, tu lapicero y tu cuaderno para que tomes nota de lo más importante y trabajes en el libro completando en los ejercicios. Empezamos entonces. Si nosotros observamos la siguiente imagen, nos dice el padre y su hija leen un cuento. Todos los alumnos escuchan atento al profesor. Si te recuerdas, la semana pasada, en el capítulo anterior, hemos trabajado el reconocimiento del sujeto y hemos analizado la estructura del sujeto. En este capítulo vamos a hablar de las clases de sujeto en una oración bimembre. Hablamos entonces de las clases de sujeto. Una de ellas es por la aparición del sujeto. Entonces vamos a tener a un sujeto tácito y a un sujeto expreso. Pero veamos primero al sujeto tácito. Tenemos la siguiente oración y nos dice, también comprendimos nuestra suerte. El verbo en la oración, la palabra que indica acción, viene a ser comprender. Entonces preguntamos, ¿quiénes también comprendimos nuestra suerte? No se encuentra explícito, ¿no es cierto?, en la oración, pero se sobreentiende quién está realizando la acción. Entonces, cuando se sobreentiende, cuando el sujeto no aparece en la oración, está implícito, pero se deduce y se sobreentiende quién está realizando la acción, vamos a llamar sujeto tácito. Y lo que tenemos aquí viene a ser nuestro predicado. Vamos al sujeto expreso. Tenemos la siguiente oración. Edipo Rey supo muy tarde su destino. Preguntamos al verbo saber. ¿Quién supo muy tarde su destino? Edipo Rey, que viene a ser sujeto de la oración. ¿Qué se dice de Edipo Rey? Que supo muy tarde su destino, que viene a ser el predicado de nuestra oración. Ahora, ¿qué podemos decir del sujeto expreso? ¿Cuándo se dice que el sujeto es expreso? Cuando el sujeto aparece explícitamente en la oración. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sujeto tácito y un sujeto expreso? Es que el sujeto es tácito cuando no aparece, ¿verdad?, en la oración, está implícito, sobreentendido. Pero es expreso cuando el sujeto está explícito en la oración, aparece en la oración. Avanzamos y vamos a ver por la cantidad de núcleos. Por la cantidad de núcleo vamos a tener a un sujeto simple. Ejemplo, todos los muchachos lograron entrenar un poco. Preguntamos al verbo, ¿quiénes lograron entrenar un poco? Todos los muchachos, que viene a ser sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Vamos a ver la estructura del sujeto. El sujeto dentro de su estructura comprende todos, viene a ser un determinante indefinido que va a trabajar como modificador directo. Los, artículo determinante, que también cumple la función de modificar directamente ¿a quién? A muchachos. ¿Y muchachos qué viene a ser? Viene a ser un sustantivo común,
¿verdad? Que cumple la función de núcleo del sujeto. Entonces, ¿cuándo decimos nosotros que nuestro sujeto es simple? Cuando nuestro sujeto, la estructura de nuestro sujeto consta de un... Hablamos ahora del sujeto compuesto. Veamos el siguiente ejemplo. El hombre y su hija regresaron a Lima. Preguntamos al verbo, ¿quiénes regresaron a Lima? El hombre y su hija. Viene a ser el sujeto de la oración y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Si analizamos la estructura del sujeto, vamos a ver el que viene a ser artículo determinante que va a modificar directamente ¿a quién? Hombre. Hombre es un sustantivo común que cumple la función de núcleo del sujeto. Y viene a ser el nexo que va a enlazar. Su viene a ser un determinante posesivo que trabaja como modificador directo. Hija viene a ser el núcleo, por lo tanto, en esta estructura el sujeto, ¿cuántos núcleos tiene? Tiene 2 núcleos. Por lo tanto, decimos que el sujeto es compuesto cuando consta de 2 a más núcleos. Veamos ahora por la presencia de complementos. Entonces, mi sujeto puede ser incomplejo o complejo. Veamos primero cuándo se dice que el sujeto es incomplejo. Observa el siguiente ejemplo y dice Ana María finalmente decidió partir para siempre. ¿Quién decidió finalmente partir para siempre? Ana María, que viene a ser sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Entonces, decimos, la oración en el sujeto comprende la siguiente estructura. Ana María, ¿qué viene a ser? Sustantivo propio. Entonces, el sustantivo cumple la función de núcleo del sujeto. Entonces, digo yo, el sujeto es incomplejo cuando carece de modificadores o aposición, no lleva modificadores. Veamos ahora cuándo se dice que el sujeto es complejo. Tenemos la siguiente oración. La niña de ojos azules miró hacia el parque. Entonces, tengo ¿quién miró hacia el parque? La niña de ojos azules, que viene a ser el sujeto de mi oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser mi predicado. Entonces, si nosotros analizamos el sujeto, vamos a encontrar que la viene a ser artículo determinante que cumple la función de modificar directamente ¿a quién? Niña, ¿qué viene a ser? Viene a ser un sustantivo común que cumple la función de núcleo del sujeto. Y ahora tenemos de ojos azules, que vendría a ser el modificador indirecto, que está compuesto, ¿por qué? Por una preposición de que va a funcionar como nexo que va a enlazar. ¿A quién? A ojos azules, que va a trabajar como ¿qué? Como término de preposición y que comprende la siguiente estructura. Ojos, ¿qué viene a ser? Viene a ser un sustantivo y cumple la función de núcleo en su propio sintagma. Azules, ¿qué está haciendo? Está modificando, adjetivo calificativo que modifica directamente al núcleo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahora dentro de su estructura, el sujeto comprende a modificador directo y modificador indirecto.
Entonces decimos que el sujeto es complejo cuando presenta modificadores o aposición. Veamos ahora por la actividad del sujeto. Entonces vamos a encontrar a un sujeto agente y a un sujeto paciente. Veamos primero cuando se dice que el sujeto es agente. Tenemos la siguiente oración. El artista ganó el certamen. Preguntamos, ¿quién ganó el certamen? El artista, que vendría a ser sujeto de nuestra oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser el predicado. Entonces, la oración en el sujeto comprende la siguiente estructura. El que viene a ser artículo. Artículo determinante cumple la función de modificar directamente a quién. Artista, que viene a ser un sustantivo común. Como sustantivo cumple la función de núcleo del sujeto. ¿Quién realiza la acción? El sujeto. Por lo tanto, vamos a decir que el sujeto es agente cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Entonces la oración se encuentra en voz activa. Ahora veamos cuándo se dice que el sujeto es paciente. Tenemos la siguiente oración. El certamen fue ganado por el artista. ¿Qué fue ganado por el artista? El certamen, que vendría a ser sujeto de la oración. ¿Y qué se dice del sujeto que fue ganado por el artista? Viene a ser mi predicado. Entonces, mi oración en su estructura del sujeto comprende lo siguiente. Él es un artículo determinante que está modificando directamente ¿a quién? A certamen, que viene a ser un sustantivo y cumple la función de núcleo del sujeto. Ahora, si nosotros observamos la oración, vamos a ver que el sujeto realiza la acción o recibe la acción. Cuando el sujeto realiza la acción, es un sujeto agente, ¿verdad? Pero cuando el sujeto recibe la acción, es un sujeto paciente. Por lo tanto, la oración se encuentra en voz pasiva. Ahí está. Entonces, el sujeto es paciente cuando recibe la acción del verbo. Entonces, nuestra oración se encontrará en voz pasiva. Empezamos en nuestro libro y tú también escribes. Nos dice, evaluando nuestro aprendizaje. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones e indica su clase. Tenemos el primer ejemplo y vamos a la siguiente oración. Y en la siguiente oración nos dice, el equipo de fútbol del colegio ha llegado a la final del campeonato. ¿Quién ha llegado a la final del campeonato? El equipo de fútbol del colegio. Todo eso vendría a ser mi oración, viene a ser mi sujeto dentro del contexto de la oración. Por lo tanto, por su estructura, vamos a decir que el sujeto, como está presente, es expreso. Como presenta un solo núcleo, es simple. Por la presencia de los modificadores, es complejo. Y como el sujeto realiza la acción, entonces es agente. Vamos a la siguiente. Y nos dice, todos ustedes serán convocados para jugar por el equipo principal. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán convocados? Todos ustedes. Eso vendría a ser nuestro sujeto. Por su estructura vamos a decir, como está presente, expreso. Un solo núcleo, simple. Por la presencia del modificador, complejo. Como el sujeto recibe la acción,
entonces es paciente. Siguiente oración nos dice, la práctica deportiva es buena para la salud. ¿Qué es buena para la salud? La práctica deportiva. En su estructura vamos a decir que es expreso, simple, complejo y agente. Siguiente, tenemos con esos chimpunes, el futbolista no jugará cómodo. ¿Quién? El futbolista. Por su estructura que presenta a un sujeto expreso, simple y agente. Continuamos y tenemos la siguiente oración y nos dice, el árbitro José Herrera anuló el tanto anotado por mi primo. ¿Quién? ¿Quién anuló? El árbitro José Herrera. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que por su estructura, ¿no es verdad? El sujeto va a ser expreso, simple, complejo y agente. Tenemos la siguiente oración. El entrenamiento con pesas desarrolla los músculos. Entonces, vamos a preguntar al verbo. ¿Qué desarrolla los músculos? El entrenamiento con pesas. En su estructura encontramos sujeto expreso, simple, complejo y agente. Siguiente tenemos, cuando entren a la cancha, tú y tus compañeros estarán solos. Entonces decimos, ¿quiénes estarán solos cuando entren o ingresen a la cancha? Tú y tus compañeros. En su estructura encontramos sujeto expreso, compuesto, complejo y agente. Siguiente tenemos, la bella muchacha estaba protegida por un buen seguro. ¿Quién estaba protegida por un buen seguro? La bella muchacha. En su estructura comprende sujeto expreso, simple, complejo y paciente. Siguiente oración te dice, la casa ha sido pintada por 2 operarios. ¿Qué ha sido pintada por 2 operarios? La casa. En su estructura encontramos sujeto expreso, simple y paciente. Seguimos. Señor de señores, yo pido un poco de clemencia. ¿Quién pide un poco de clemencia? Yo. Entonces mi sujeto es expreso, porque aparece, ¿verdad? Además es simple, incomplejo y agente. Último, Javier, Andrés y los demás deben quedarse en el salón. ¿Quiénes deben quedarse? Javier, Andrés y los demás. Entonces mi sujeto es expreso, compuesto, porque hay más de un núcleo, complejo y agente. Ahora nos pide, redacta una oración según las indicaciones. Usa como referencia las imágenes. Observa la primera imagen y nos está pidiendo una oración simple, incompleja y agente. Entonces decimos, José talló la madera. Siguiente imagen y nos pide una oración que sea compuesta, compleja y paciente. Entonces decimos, esta pintura fue hecha por Salvador Dalí. Vamos, siguiente imagen y nos piden la siguiente estructura. Por lo tanto, decimos entonces, Andrés y Cayetano se esforzaron por defender a su equipo. Siguiente imagen y nos piden la siguiente estructura. Entonces decimos, la carrera fue ganada por el auto de Juan. Tenemos la siguiente imagen
y nos pide la siguiente estructura. Entonces decimos Mauro, Mina y Maicelo son boxeadores. Ahora nos pide completa con ejemplos. Observa el siguiente cuadro y nos pide que completemos. Nos dice clasificación del sujeto. Tipo nos está explicando y nos pide que vayamos a escribir en cada tipo un ejemplo. Empezamos entonces. Nos dice sujeto tácito está sobreentendido. Escribimos un ejemplo. Estaba tranquilo por lo que le habían dicho. ¿Quién? Él o ella, ¿verdad? Está sobreentendido. No aparece escrito, pero se sobreentiende. Vamos. Tipo de sujeto explícito. En la explicación nos dice que debe aparecer escrito dentro de la oración. Entonces estamos hablando del sujeto expreso. Tenemos María hace la tarea. ¿Quién hace la tarea? María. Sujeto simple, un solo núcleo. Entonces decimos, los leones suelen cazar en grupo. ¿Quiénes suelen cazar en grupo? Los leones. Leones vendría a ser el núcleo del sujeto. Continuamos y ahora nos pide que el sujeto sea un sujeto compuesto, más de un núcleo. Entonces decimos, la mentira y la injuria son parientes entre sí. Entonces tengo mentira, injuria. Dos núcleos, sujeto compuesto. Ahora que sea complejo, o sea que presente modificador. Entonces decimos, la mamá de Juan fue de compras. ¿Quién fue de compras? La mamá de Juan. La, modificador directo, mamá, núcleo, y de Juan viene a ser modificador indirecto. Ahora que sea incomplejo, sin modificador, entonces decimos, María se fue a vivir a España el año pasado. ¿Quién se fue a vivir a España el año pasado? María. Sujeto de la oración. Solamente presenta núcleo, no tiene modificadores. Ahora que el sujeto sea agente, que el sujeto realice la acción, que se encuentre en voz activa, entonces decimos, Manuel toca la guitarra. ¿Quién toca la guitarra? Manuel. Por lo tanto, el sujeto está realizando la acción. Ahora nos pide que el sujeto sea paciente, que quiere decir que el sujeto reciba la acción. Entonces decimos, las tierras de sus ancestros son defendidas por los nativos. Ahora el sujeto, los nativos, no está realizando la acción, sino está recibiendo la acción. Por lo tanto, el sujeto se encuentra en voz pasiva. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final. Ahora te toca trabajar a ti. Recuerda que tienes que dar el examen y tienes una opción. En este caso, en el examen te va a venir la hoja donde se encuentra la tarea. Esa tarea te lo voy a poner como examen, que es lo último que quedaría por realizar. Muchísimas gracias. Ya sabes, te tienes que lavar las manos frecuentemente y cuídate. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos la siguiente semana, el día lunes. Por favor, lee bien la plataforma porque solamente tienes 2 días para realizar el examen. Éxitos.